Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creatilover, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un video más. Vamos a poner a prueba esta pintura que ya viene preparada para trabajar el Purim. Voy a aplicar 3 técnicas diferentes, el vertido con molde, técnica con aire y la de arrastre para ver cuál es el resultado que obtenemos con esta pintura. La compré en la tienda del Dollar Tree y me costó $3. Una de las ventajas es que no necesitaremos de ningún medio, solamente la pintura. Con estos 3 colores aplicaré las 3 técnicas. Vamos a ver qué es lo que resulta. Como primer paso y el más importante es conocer nuestra pintura. Las 3 características más importantes que tienes que conocer de tu pintura son: 1. La consistencia. 2. La textura, si es cremosa o seca. Y 3. La cobertura. Esta pintura la siento demasiado líquida y también tiene muy poca cobertura, como lo estás viendo. No tengo muchas expectativas. Veamos si podemos lograr sacar efectos, si las formas se mantienen y qué es lo que pasa en el proceso de secado. Continuamos. Técnica de arrastre. Le pondré 3 gotas de aceite de silicón a la pintura rosa con la que voy a hacer el arrastre. Siguiente paso. Voy a fondear el lienzo. La siento demasiado líquida. La verdad, tengo muy pocas expectativas con esta pintura. Pondré un poco de pintura verde y le daré movimiento. Pongo la pintura rosa que ya tiene el aceite de silicón para ver si logramos sacar celdas cuando hago el arrastre de la pintura. Normalmente cuando hacemos el arrastre van surgiendo las celdas. Sin embargo, en esta pintura no salió. Pero cuando empecé a pasarle la antorcha, surgieron las celdas. Así que me sorprendió. Ahora pongamos la prueba dándole movimiento a la pintura, a ver si logramos que esas celdas se abran. Está tan líquida la pintura que realmente no te da oportunidad de moverla como tú quieres. Aunque quedó con muy buenos efectos, las celdas realmente no se extendieron como yo hubiera querido. Ahora esperaremos que se seque para ver cuál es el resultado. Prueba número 2, vertido con molde. Como primer paso voy a fondear el lienzo y extenderé la pintura con una espátula. No sé si a través de la cámara logres ver cómo la pintura verde es un poco más espesa que la blanca y la rosa. Sentí mucho más líquida la pintura blanca. En el video anterior preparamos diferentes marcas de pintura y vimos cómo cada una de ellas tiene diferente consistencia. También aquí cabe aclararte que aunque manejes la misma marca de pintura, cada color puede tener una consistencia diferente porque cada pigmento tiene un peso diferente. Esto es un detalle que tienes que tener en cuenta. Continuamos. Empezaré a vertir la pintura sobre el molde y pongamos atención para ver si las formas se mantienen. Hasta aquí veo que con la técnica de vertido con molde está funcionando la pintura mejor que con la técnica de arrastre. Quitaré el molde. Haré que la pintura corra hacia el centro y veremos si las formas se conservan. Se me antoja ponerla un poco más a prueba. Haré unas rayas sobre la pintura marcando unos pétalos más delgados para ver qué es lo que pasa. Con esta técnica de vertido, la verdad estoy muy sorprendida con el resultado de esta pintura. Pero no puedo cantar victoria. Tendré que esperarme a que se seque para ver el resultado. Prueba número 3. Técnica de aire con secador de pelo. Voy a fondear el lienzo dejando escurrir la pintura sobre él. Después de vertida la pintura sobre el lienzo, pasaré rápidamente calor con una antorcha para reventar las burbujas de aire, cuidando que no se sobrecaliente la pintura. Le pondré aceite de silicón a la pintura verde y rosa, para que cuando se abra la pintura con el aire se formen celdas. Vamos a ver si nos funciona. Primer intento y no siento que me haya dado el resultado que yo esperaba.
Vamos a intentarlo otra vez. Segundo intento y la pintura solamente se abre, pero no estoy obteniendo efectos. Yo creo que el problema aquí es la pintura blanca. La consistencia es demasiado líquida. La pondré a prueba. Tercer intento. Vamos a ver qué pasa. Se extendió mejor la pintura, pero aún no logramos sacar celdas. Cuarta oportunidad. Volveré a poner pintura verde y rosa y muy poca pintura blanca. Vamos a ver qué pasa. Definitivamente, en esta técnica no logramos sacar celdas. Solamente se abrió la pintura en algunos espacios donde se logra ver el fondo del lienzo por la transparencia de la pintura. Ahora vamos a darle la oportunidad con el calor. Ve cómo pasando el calor sobre la pintura logramos que las celdas se abran. Lo mismo nos pasó con la técnica de arrastre. Mucho más tarde, veamos el resultado. Técnica de arrastre y movimiento. Logramos sacar algunos efectos, pero no surgieron celdas. Técnica de vertido con molde. Sí mantuvo las formas en el proceso de secado. Técnica de aire. Logramos sacar celdas de color, pero en algunos lugares se nota la transparencia de la pintura. Nada que no puedas corregir con un pincel. En conclusión, la consistencia de la pintura es más líquida de lo que normalmente usamos para la técnica de pouring. Considero que la consistencia de esta pintura no nos ayudaría para aplicar ninguna técnica donde incluya el movimiento o el derrame de ella. Sin embargo, en la técnica de vertido con un molde donde no lo moví para nada, me gustó el resultado. Sí mantuvo las formas. No saqué el excedente de pintura y sin embargo en el proceso de secado no se craqueló. Algo que no me gusta es la transparencia de la pintura. Habría que pensar muy bien en qué técnica la vas a usar. Lo que vale la pena destacar es la brillantez de la pintura. Se secó y se ve como si tuviera una capa de barniz. Podría recomendarla para todos aquellos creative lovers que se están iniciando en esta técnica. Les evitaría el proceso de preparación de la pintura. Espero que la información de este video te sea útil y te inspire a desarrollar tu creatividad. Si tienes alguna duda, por favor, pónmela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, ya sabes, ¡que fluya la creatividad!